Buenos días, ¿cómo están hermanos? Aquí estamos en Zoom, vamos a comenzar el servicio del día de hoy. Y bueno, como es costumbre, siempre poniéndole al Señor adelante, orando, pidiendo que el Espíritu Santo se mueva alrededor de nuestras vidas. Y nosotros en esta mañana es un día muy importante para Ecuador, es muy importante para la nación, porque no solamente escogemos nosotros, sino que el Señor ya ha establecido una persona. Y nosotros vamos a ir, antes de comenzar la lectura, o antes de comenzar la oración, quiero leer esta parte que está aquí en el libro de Eclesiástico, que es un libro apócrifo, que es un libro histórico, son escritos cristianos, en el cual dice: el gobernante sabio educa a su pueblo y organiza bien su gobierno. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina, pero cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el poder de nombrar gobernantes. Cuando llega el momento, elige al gobernante adecuado y le da su propia autoridad. Y yo creo que eso es importante que nosotros entendamos, que como predicamos la otra semana, que el Señor es la cabeza de todo, es la autoridad y tiene la soberanía, que nosotros también somos las personas que tomamos un papel fundamental al votar, pero el Señor ya tiene designado. Nosotros no sabemos, son los misterios de Dios, pero así como dice aquí este escrito, que cada pueblo tiene el gobierno que se merece. Yo creo que llamemos a conciencia a las personas para que podamos votar no por alguien, no por alguna persona, sino por ese gobernante que deseamos que este pueblo sea prosperado y primeramente que tenga temor a Dios. Que no sea una persona que solamente busque sus propios intereses o satisfacer a la gente que está a su alrededor, sino que busque más las cosas de Dios y luego, como dice la Escritura, todo vaya por añadidura. Entonces, en esta mañana vamos a alabar, vamos a orar, vamos a decirle al Señor gracias, así que disponga su corazón en esta mañana. Gracias, Señor Padre bendito, venimos en tu nombre, Señor, y queremos alinearnos a ti, Señor. Primeramente, Señor, toda carga, todo pensamiento, Señor, lo ponemos a tus pies, Señor. Venimos, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú en esta mañana te vas a glorificar, Señor. Tú en esta mañana, Señor, comienzas a topar corazones, Señor. Tú en esta mañana, Señor, comienzas, Señor, a recibir a todas las personas que vienen, Señor, por esos actos, que vienen, Señor, a través de Cristo Jesús, que es el camino. Señor, gracias, Padre Santo, que en esta mañana, Señor, nosotros encontremos, Señor, esa puerta en la que eres tú, Señor. No solamente el día que tú llegaste a nuestra vida, sino que cada mañana tiene un principio, Señor, y se llama Jesús. Jesús, gracias, Señor, porque en esta mañana venimos, Señor, y vamos a tus pies y descansamos, Señor. Vamos a tus pies y ponemos todo plan, Señor, toda situación, toda cosa, Señor, todo proyecto, Señor, incluso todo pensamiento, Señor, es cautivo, Señor, ahora a tus pies, Señor, a tu soberanía, Cristo Jesús, porque tu palabra me dice que tú eres, Señor, ese pastor, que tú eres ese rey, Señor. Gracias, Señor, porque en este tiempo, Señor, nos vamos a deleitar en ti, Señor. Venimos, Señor, y alineamos nuestro corazón, nuestra mente, nuestro espíritu, Señor, a ti. Espíritu Santo, llena nuestras vidas en esta mañana, pero ante todo, Señor, que nuestro corazón, y como dice el Salmo 103, Señor, alaba alma mía a Jehová, y no te olvides ninguno de sus beneficios, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. No son los condicionantes ni la situación que estemos pasando, y no lo que nosotros hagamos, sino que tu naturaleza es generosa, tu naturaleza es de bondad, Señor. En esta mañana venimos, Señor, y te agradecemos, Señor. Agradecemos, Señor, por un pueblo, Señor, que te busca, Señor. Agradecemos también, Señor, por un pueblo, Señor, que no está votando, Señor, y tampoco que está pensando, Señor, por sus intereses, sino más bien que seas tú poniendo en sus corazones, Señor, lo que tiene que pasar, lo que tiene que ser, Señor. Yo te pido, Señor, que levantes un gobernante, Señor, que sí esté en la parte económica, política, social, pero ante todo, Señor, que te tema, Señor, que ante todo, Señor, tenga ese temor a Dios, Señor. Padre Santo, que en medio de las cosas, Señor, siempre
busque tu beneplácito, busque tu voluntad, esa voluntad que es perfecta, Señor, esa voluntad de propósito, Señor. Gracias, Señor, porque ese es el resumen del hombre, Señor, que busquemos tu voluntad y hagamos tus mandamientos, Señor. Yo te pido en esta mañana que seas tú, Señor. Venimos, Señor, y Señor, nos lavamos con tu nombre, nos lavamos con tu sangre preciosa que nos hace acepto, Señor. Dice tu palabra que, Señor, cuando confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo, que nos dará su sangre preciosa, la sangre de Cristo Jesús, y nos perdonará, Señor. Gracias, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, clamamos tu sangre preciosa, clamamos esas aguas de tu nombre, clamamos ese nombre que es sobre todo nombre, Señor, y clamamos el fuego de tu Santo Espíritu, Señor. Espíritu Santo, comienza a moverte, comienza a tocar en esta mañana, Señor. No es solamente, Señor, que en esta mañana vengamos y pidamos, Señor, sino que es el resumen de vivir, Señor, y estar contigo 7 días a la semana, Señor. Gracias, Padre Santo. Ayúdanos a meternos más contigo, Señor. Aleluya, Señor. Ir más a tu palabra, Señor. Ir más, Señor, a esa, Señor, a esa estatura tuya, Señor. A ese crecimiento, no solamente en la parte del conocimiento y los secretos de la palabra, Señor, ese maná escondido, sino, Señor, Padre Santo, a esa experiencia contigo, Cristo Jesús. Gracias, Señor, aleluya. Venimos, Señor, y perfumamos toda esta oración, Señor, con el nombre de Jesús, Señor, aleluya. Gloria a tu santo nombre, Señor. Todo lo te pedimos en el nombre de Cristo Jesús, Señor. Gracias, Señor Jesús, Jesús, aleluya. Seas tú con nosotros, Señor, en esta mañana. Gracias, Señor, por esos panes, de esa fortaleza que tú nos das y que tú impartes a través de tus mandamientos, a través de tu palabra, Señor. A través de esa palabra que es poderosa, Señor, que nos insta, que nos enseña, Señor, que nos redarguye y nos corrige, Señor, para todo propósito en ti, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, y venimos y clamamos tu misericordia y tu gracia esta mañana, Señor. Aleluya. Gracias, Señor, gracia y misericordia. Tu palabra me dice que son nuevas cada mañana, Señor, aleluya. Gracias, y se está renovando esta mañana, Señor. Toca nuestras vidas y enséñanos a caminar como tú quieres que caminemos, Señor. Gracias, Padre bendito, te alabo y te bendigo, Señor. Venimos en esta mañana y disponemos de nuestro corazón, Señor, el poder alabarte, el poder adorarte, el poder honrarte, el poder, Señor, darte el sitio que te mereces, Señor. Aleluya, porque eres el Rey de Reyes, Señor, y el Señor de Señores. Gracias, Señor, y como dice tu palabra, Señor, nuestro corazón no temerá, Señor, porque estará confiado en ti. Aunque un ejército acampe alrededor mío, no temeré porque tú estarás ahí, Señor. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. En esta mañana no hacemos planes, Señor. En esta mañana no hacemos proyectos. Ni siquiera nos imaginamos, Señor, sino que en esta mañana nos deleitamos en ti. Venimos y te damos el tiempo, Señor, para ti, porque tuyo es el reino, tuyo es el poder, toda la gloria y todo, Señor, toda la alabanza, Señor, es para ti, Señor. En esta mañana dispongamos nuestro corazón y alabe ahí donde está usted. Alabe, adore al Señor. Toda la honra, toda la gloria es para Él. Así que permita que el Espíritu Santo, permita a usted ser un canal de bendición también. Un canal en el cual usted pueda decir que Dios es su Señor, es su autoridad, es su Salvador. Aleluya. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Amén y amén, Señor. Aleluya.
Y ahí
Gracias porque tú en esta mañana, Señor, sigues siendo nuestro Rey, nuestro Señor. Gracias, Señor. Te hemos alabado, te hemos adorado, Señor, en esta mañana. Sabemos que tú te mereces más honra, más gloria, Señor. Gracias, Señor, por este tiempo que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque podemos, Señor, reunirnos, podemos compartir, podemos, Señor, también levantar nuestros brazos, Señor, levantar, Señor, tu nombre, Señor, que sea conocido en medio de nosotros, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Seas tú, Señor, en esta mañana. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor. Allá donde usted esté, en la casa, adórele, siga alabándole al Señor. Parte de alabarle y parte de adorarle al Señor es venir en disposición de lo que el Señor quiere depositar en nuestros corazones, lo que el Señor quiere hablarnos, de incluso de poder aceptar su buena voluntad, esa agradable voluntad y esa perfecta voluntad, que muchas veces no la entendemos, pero esa es la voluntad de propósito, Señor, que tú tienes de nuestras vidas, y cada voluntad de propósito es hacer, Señor, tu voluntad, Señor, y hacer lo que tú deseas de nuestros corazones, y sabemos que lo que tú deseas es mucho más, Señor, de lo que nosotros mismos pensamos o deseamos, Señor, o pedimos, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que todo está en tus manos, Señor. Venimos y descansamos esta mañana como un pueblo, como una nación, Señor, como ecuatorianos que somos, Señor, porque tú eres el rey de esta nación, eres el sacerdote de esta nación y eres el Dios de esta nación, Señor. Gracias, Padre Santo. Y no muchas veces, Señor, las cosas que nosotros queremos, tú, Señor, las permites, Señor, las cosas que son necesarias para nuestra vida, pero, Señor, descansamos en ti, porque la provisión viene de ti, no viene de nadie, no viene de un gobierno, ni incluso de nuestras capacidades, sino tu bendición es mucho más, Señor. Gracias, Padre Santo, yo te alabo y te bendigo, porque estamos, Señor, como dice tu Escritura, Señor, estamos en las manos tuyas, Señor, estamos en el hueco de tu mano, Señor. Gracias porque tú nos estás guardando, nos estás cuidando, Señor. Gracias, Señor, por cada promesa que tú das, Señor. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos, Señor. Gracias, Señor, porque tú estás sobre todas las cosas, Señor. Es por eso que cantamos Hosana en las alturas, Señor. Aleluya. Tú dominas tu trono, Señor. Aleluya. Está en lo alto, Padre Santo. Gracias, Señor. Tu cabeza, Señor, está sobre nuestros caminos, Señor. Aleluya, Señor. Tú siempre quieres lo mejor, Señor, para tu pueblo, Señor. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por lo que tú vas a hacer, por lo que tú estás haciendo, Señor, y por lo que, Señor, tú ya hiciste, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Que nuestro corazón, Señor, esta mañana pueda sentir ese gozo que viene de tu salvación, Señor. Aleluya. Prepara, Señor, nuestros corazones, prepara nuestra mente, prepara nuestro espíritu, Señor. Todo nuestro ser, Señor. Aleluya. Que alabe tu santo nombre, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, Sharabahaya Mayasaya. Aleluya, aleluya. Permita que el Espíritu Santo comience a llenar sus corazones. Comienza a llenar, que comienza a dar una nueva alabanza, una nueva adoración a ese Cristo Jesús, al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Aleluya. Oh, ¿quién es nuestra autoridad? Gracias, Señor, por los siglos de los siglos, dice tu palabra, Señor. Gracias, Señor, aleluya, aleluya. Descansamos en ti, Señor. Toda preocupación, toda cosa se va. Ahora, Señor, y vemos y descansamos en ti porque sabemos que estamos, Señor, bajo tu cuidado, bajo tu protección, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Tú en esta mañana nos recordabas, aunque un ejército acampe alrededor mío, no temeré porque tú estarás conmigo, dice tu palabra, Señor, porque esa es tu naturaleza, Señor. Esa es, Señor, tú eres así, Señor. Gracias, Señor, aleluya. Hosha, Rakandarabaya Masaya. Levante sus manos en esta mañana en señal de gratitud, en señal de que está recibiendo lo que Dios tiene para su vida. Aleluya, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Aleluya, Señor. Gracias, Señor, porque hemos visto, Señor, y tú nos has traído, como dice, hasta acá, y no nos dejarás, Señor, porque en medio de una pandemia, en medio de situaciones, Señor, tú te has manifestado, Señor, aleluya, porque tú no eres un Dios que se mueve bajo las circunstancias,
sino que tú eres Dios sobre toda situación, Señor. Tú eres ese Dios de montañas y valles, Señor. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, Señor. Que nuestra vida sea una continua adoración, una continua alabanza, Señor, de gratitud a ti, Señor. Aleluya. Que no nos olvidemos, Señor. Que no nos olvidemos que nada es por nuestras fuerzas, Señor, porque tú nos das la vida, nos das la salud y nos das la provisión, Señor, en esta mañana, Hosha, y todos los días. Gracias, Señor. Espíritu Santo, ven y llena, Señor, ven y llena nuestras vidas. Aleluya, Señor, una nueva estatura de conocimiento en ti, pero también asimismo una experiencia, Señor, para que nuestro campo moral, Señor, cambie, para que nuestro campo moral, Señor, sea experimentando tu sentir, Señor. Gracias, Señor, aleluya, aleluya. No solamente conocimiento, sino experiencia, Señor. Esa experiencia, Señor, que esa fe nueva montaña, Señor, aleluya, gloria a tu santo nombre. Te agradecemos, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Aleluya. Oh, ya tu palabra es real. Tu palabra me dice, si dos o más están reunidos en tu nombre, Señor, tú estás ahí. Aleluya, Señor. Dos o más, Señor, siempre va a ser cuando esté un corazón dispuesto, porque tú estarás ahí con esa persona, Señor, y levantarás, Señor. Aleluya. Y podremos formar ese cuerpo de Cristo, Señor, para alabanza y adoración a ti. Aleluya. Oh, Sharabaya. Aleluya, Señor. Y ahora esta mañana nos disponemos, Señor. Nos disponemos a alabarte, para adorarte, Señor. Nos disponemos, Señor, para darte lo que te corresponde, Señor. Y te corresponde mucho más, Señor. Aleluya, Señor. Gracias, Padre Santo. Pero venimos, Señor, y queremos agradecerte. Queremos honrarte, Señor, y decirte gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno, Señor. Gracias, Señor, porque eres un Dios de provisión. Gracias, Señor, porque tú nos das siempre más de lo que nosotros necesitamos o queremos, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias, Señor. Aleluya. Oh, Sharabaya. Pon en nosotros una disposición, Señor, de gozo, de alegría, Señor, como dice tu palabra, Señor. Aleluya. Oh, Sharabaya, Rabaya, Basaya. Gracias, Señor. Aleluya, Señor. Que esta mañana, Señor, podamos experimentar tu gloria, que podamos experimentar, Señor, un toque tuyo, Señor. Aleluya. Oh, Sharabaya. Y no solamente, Señor, que vengamos y nos vayamos, Señor, que ese toque, Señor, sea permanente, Señor. Gracias, Señor. Aleluya. Tócanos, Espíritu Santo. Sharabaya. Sopla, Espíritu Santo, Señor. Aliento de vida, Señor. Una nueva experiencia, una nueva expectativa, un nuevo caminar junto a ti, Señor. Aleluya. Shakarabaya, Buyasaya. Aleluya, Señor. Sabemos de que todo está en tus manos, Señor. Den un aplauso al Señor esta mañana. Oh, Sharabakanda, Rabaya, Masaya, Sharabaya, Shahaya, Rabaya. Aleluya. Ahora esta mañana vamos a disponer en nuestros corazones, vamos a disponer el poder ofrendar y el poder diezmar, que es parte de la adoración y poder alabar al Señor. Por favor, Carito, si tú puedes pasar para orar por los diezmos y las ofrendas, por favor. Gracias, amado Dios, te damos en esta mañana, Padre Santo, porque estamos en tu casa, Señor. Es un privilegio, Señor, el poder venir a tu casa, a alabar tu santo nombre, Señor, a honrarte, a darte las gracias, porque tú eres un Dios proveedor, Señor, que nunca nos deja, Señor. El único que nunca nos falta eres tú, Señor. Tu fidelidad es para siempre, Señor. Levantamos tu santo nombre esta mañana, Padre Santo, y venimos a ofrendarte lo mucho, lo poco que tú nos hayas dado, Señor, pero con un corazón agradecido, porque tú eres Dios proveedor. Te damos gracias, Señor. Levantamos en esta mañana bendiciones para cada hermano, para cada hogar, Señor. Que tú seas sobreabundando en cada familia, Padre Santo. Que tú seas dando a cada uno, Señor, como tú propongas, Padre Santo. Bendice, Señor, los trabajos de mis hermanos. Bendice sus hogares, Señor. Te damos gracias, Padre Santo. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.
El Señor les bendiga, hermanos. Qué bueno es poder estar y poder compartir la palabra del Señor en esta mañana, el poder estar aquí reunidos con un propósito que es alabar, adorar al Señor. Y eso es lo que el Señor nos trae, porque muchas veces nosotros vivimos siempre con un propósito. Podamos tomar asiento, mis hermanos. Claro, muchas personas antes de venir a la iglesia fueron a votar y está bien, porque es parte de lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no es cierto? Y una cosa que dice la palabra, que cuando nosotros cumplimos con nuestras autoridades, cumplimos con nuestra nación, cumplimos con nuestro prójimo, estamos también haciendo la voluntad del Señor y de una u otra manera estamos adorando y alabando al Señor, porque ese es el propósito de Dios en nuestras vidas. Y debemos darle gracias. Yo comenzaba esta mañana en la oración y comenzaba con un versículo que está en Eclesiástico, que es un libro apócrifo, que es un libro que fueron escritos cristianos que quisieron incluirlos en la Biblia, pero no están incluidos en la Biblia. Pero hay Biblias que tienen estos libros, que son muchas veces libros históricos y que están sacados de las cosas, de las vivencias, de las experiencias de las personas. Pero no es como los otros libros que nosotros tenemos, los libros que están incluidos en la palabra, que son 66 libros, que son iluminados, escritos por hombres, pero iluminados e inspirados por el Espíritu Santo. Pero es importante que nosotros leamos, porque aquí nos dice la Escritura, en Eclesiástico, justamente, en este libro apócrifo, el gobernante sabio educa a su pueblo y organiza bien su gobierno. Entonces es importante que nosotros sepamos cómo el Señor pone en medio de las cosas también personas, levanta, y cómo es la persona que es un buen gobernante o un mal gobernante. Todo pueblo tiene el gobierno que se merece. Esto es un poco fuerte, pero a la larga resulta así. Cuando el rey es ignorante, el pueblo acaba en la ruina. Cuando el rey es sabio, el pueblo prospera. Dios tiene en sus manos el poder de gobernar este mundo y el poder nombrar gobernantes. Aquí nos dice que Él es la cabeza de las cosas, es la autoridad, y que nada se mueve sin que Él no sepa y sin que Él no se mueva de acuerdo a su voluntad. Cuando llega el momento, elige al gobernante adecuado y le da su propia autoridad. Entonces vemos aquí, en esta escritura, que el pueblo, muchas veces los pueblos, se merece el gobernante que tiene. Y siempre con un propósito. Nosotros muchas veces no entendemos, porque solamente nos limitamos muchas veces a entender que un buen gobernante es en la parte cuando tal vez los empresarios o la parte económica prospera, y no es así. Porque el Señor ve mucho más allá. Porque el Señor muchas veces quiere, como decía en el pueblo, en la iglesia de Laodicea, tú te crees que tienes dinero, que eres rico, que no te hace falta nada, pero el Señor conoce y dice, pero tú eres pobre, desdichado, te hace falta las cosas de Dios. Y yo creo que eso nosotros tenemos que entender como pueblo. No es lo que muchas veces queremos, sino lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y ciertamente que nuestra obligación es votar concienzudamente, en temor a Dios, primeramente poniendo la dirección a Dios. Y también lo que nos vendrá y lo que nos ha venido sucediendo es como dice el Señor en su palabra muchas veces, que nosotros decimos que Él pone gobernante, y eso lo habla en Romanos, que tenemos que orar por ese gobernante, así nos guste o no nos guste, porque es parte de los mandamientos que nos da el Señor. Las autoridades, nuestros padres, y nuestros padres no es el condicionante que ellos hayan sido buenos o hayan sido tal vez no buenos a nuestro parecer, pero nuestra situación es que nosotros tenemos que honrarlos, y es parte de honrar la autoridad, lo que Dios ha puesto y ha dispuesto. Entonces solamente que pidamos y estemos convencidos de que Dios es bueno y siempre va a estar cuidándonos, ¿sí? Y también que nuestra boca y nuestros pensamientos sean de bien, que sean para edificación. Eso es lo que el Señor quiere para nuestras vidas. En esta mañana yo les voy a compartir algo de lo que yo he estado leyendo en este tiempo, y nos habla de manantiales en el valle. Y los manantiales son muy importantes, y nos habla de aguas, de cosas que en medio de las situaciones sale un agua pura que nos va a refrescar, que nos va a quitar la sed y que nos va a dar vida. Y en los valles, nosotros también vemos en la Escritura que hay un valle de muerte y de sombra, que hay un valle de penas, que hay un valle
de soledad y cuántas cosas, ¿no es cierto? Y hay montañas, en medio de los valles dice que hay montañas de problemas, pero el Señor en medio de esa situación también nos da manantiales. Y parte de esto, de lo que yo quiero compartirles en esta mañana, es el efecto de una causa. Siempre una causa tiene un efecto. Y nosotros vamos a ver, como dice la Escritura en el libro de Génesis, Enoc caminó con Dios y Dios se los llevó. El caminar con Dios representa algo muy diferente al que nosotros creemos, que es solamente vivir. El Espíritu Santo en su palabra pudo haber puesto el que vive en Cristo Jesús, el que vive con Cristo Jesús, pero dice la Escritura en Enoc, en 4, 22 y 25, y lo repite 2 veces, ¿qué es lo que dice? Caminó con Dios. Eso fue ¿qué podemos ver? Es una causa, el caminar con Dios. ¿Y cuál es el efecto que produce? El efecto que produce, ¿sabe cuál es? Es que nosotros seamos tomados por Dios. Que por toda situación Él nos cubra y que nosotros podamos deleitarnos. Y si vamos a ir a la Escritura, por favor, que Dios les bendiga, hermanos. Amén. En Génesis 5. Génesis 5. Cinco 22. Pero vamos al 21. Cuando Enoc tenía 65 años, tuvo un hijo llamado Matusalén. Después del nacimiento de Matusalén, Enoc anduvo por 300 años en comunión con Dios, y durante ese tiempo tuvo más hijos e hijas. En total, Enoc vivió 365 años. Y todo ese tiempo Enoc anduvo en comunión con Dios, y de pronto un día desapareció porque Dios se lo llevó. En otra versión dice, caminó con Dios. Es el proceso de estar caminando junto con Dios. Y muchas veces usted puede decir, eso es imposible. Pero si la palabra lo está diciendo, es totalmente posible. Pero vea lo que quiere decir, lo que dice la Escritura. Primeramente dice que Enoc tuvo un hijo a los 65 años, ¿no es cierto? Pero una vez que tuvo ese hijo, Matusalén, ¿qué es lo que pasa? Él dice que anda con Dios, que decide caminar con Dios. Es como cuando nosotros venimos y recibimos a Cristo Jesús en nuestro corazón. Tal vez eso es tiempo. ¿Cuántos años usted caminó sin Dios? ¿Cuánto tiempo estuvo sin Dios? ¿Cuánto tiempo usted creyó que estaba con Dios, pero no estaba con Dios? Es justamente cuando nosotros estábamos tal vez en la juventud, estábamos tal vez en un colegio católico, hemos heredado por principios la religión, porque somos ecuatorianos y nuestra religión es católica. Pero acuérdense que nosotros no nos movemos por religión, sino es por la relación que tenemos en Cristo Jesús. Y tal vez anduvimos ¿cuántos años? El Señor prácticamente llegó a mi vida casi a los 25 años. Entonces yo estaba caminando sin Dios, creía caminar con Dios, creía que yo cuando estaba en necesidad le clamaba a un Dios que no conocía, realmente no conocía el poder de Él, el amor de Él, sino que yo andaba tal vez extraviado en mis cosas. Cuando tenía necesidad, como cualquier persona, buscamos de alguien que nos proteja o que nos sustente, y eso es lo que pasaba en mi vida. Pero tuvo que acontecer esa situación. Y tuve que pasar esos momentos, esos valles de soledad, esos valles de incertidumbre, esos valles de miedo, de recelo, de sentirme tal vez no completo, de sentirme no saciado y buscar en otras cosas. Pero hay un tiempo, como dice aquí, en estos valles siempre hay manantiales. Y el Señor siempre nos anda buscando, porque nosotros no buscamos, nosotros buscamos el bienestar de Dios, buscamos la provisión de Dios, buscamos que Dios nos esté siempre dando y nos esté cuidando, pero no buscamos de la manera correcta. Pero Dios viene y nos busca. Y ahí es donde viene esto, y como dice Enoc, tuvo el hijo,
pero él decidió caminar con Dios. ¿Y qué es lo que nosotros vemos? ¿Qué quiere decir caminar? Esto viene de una palabra hebrea, ¿sí? Y en el hebreo, cuando nosotros estudiamos la palabra, es importante que vayamos porque siempre va a haber diferentes significados. No hablemos de diferentes significados, sino que cada significado le va a dar una más amplia visión de la palabra. Y usted va a poder entender más de esa palabra. Y como dice el caminar, aquí, si nosotros vamos al hebreo o al diccionario hebreo, ¿qué es lo que quiere decir? Seguir, mantener el paso, avanzar continuamente, estar familiarizado, marchar y partir. Eso también nos dice que quiere decir la palabra caminar. Entonces, en cada uno de los estamentos que nosotros vamos diciendo, Enoc no solamente caminó, sino siguió. Y aquí como nosotros podemos ver que cuando él tiene el hijo, después de 65 años que tuvo, dice que los 300 años, porque él vivió 365, él caminó con Dios. Entonces siguió con Dios, mantuvo el paso con Dios, avanzó continuamente con Dios, estaba familiarizado con Dios, marchaba con Dios, y hubo un día que partió con Dios. Y Dios se lo llevó. Muchas veces nosotros podremos decir que un día nos vamos a ir con el Señor, ¿sí? El día que nosotros nos toque, cuando nos llame el Señor a su presencia, vamos a partir con el Señor, de una u otra manera. Pero ¿sabe qué va a ser determinante? Cómo hemos vivido con Él. Porque tal vez nosotros podemos venir a la iglesia, podemos estar aquí y esperamos un toque de Dios, esperamos un respirar de Dios, esperamos un soplo de vida de Dios. Pero ¿qué hemos estado haciendo? ¿Cómo venimos a la iglesia? ¿O qué estamos haciendo? No es solamente el día domingo o el día que tenemos oración, sino son los 7 días, porque aquí lo que me dice, caminó con Dios. Y caminar con Dios quiere decir ir a la par, estar consciente. Nosotros muchas veces no estamos conscientes de lo que es caminar con Dios o vivir con Dios. En otras versiones dice obedeció a Dios. Y obedecer a Dios quiere decir estar constantemente abierto nuestro oído ¿a qué? Al mandato de lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Y nosotros muchas veces no. ¿Por qué? Porque tomamos decisiones por nosotros mismos. Entonces tenemos que entender qué es caminar, qué nos cuesta. Siempre nosotros hemos visto en la Escritura que caminar con Dios tiene un costo. El obedecerle a Dios tiene un costo. Y muchas veces el costo va, entre comillas, va en contra de nosotros, va en contra de lo que nosotros creemos o queremos. Más que creemos es queremos. Porque siempre el estar con Dios, creemos y queremos estar en paz y que no haya problemas. Pero el Señor nos habla que es importante que haya situaciones. Y ahora lo que estamos viviendo, solamente voy a tomar un paréntesis en cuanto a lo que está viviendo Venezuela. Dice la Escritura, y lo que me decía Eclesiástico, que es un pueblo que tal vez se merece ese gobernante. ¿Pero por qué? Porque tal vez era un pueblo que estaba solamente, como nos puede pasar a nosotros, que está nuestra situación basada en la prosperidad económica y en cuanto nosotros podamos tener. Y eso es lo que se decía aquí, que tal vez en el tiempo, en el anterior gobierno, había dinero en el pueblo ecuatoriano. Y la gente hasta cierto punto estaba tranquila, pero estaba letargada. Yo creo que cuando vienen las situaciones difíciles a nuestra vida, es cuando realmente comenzamos, o Dios comienza a captar nuestra atención, porque necesitamos recurrir a Él, no solamente para que Él nos saque del problema, sino para poder ser protegidos de la situación, de poder ir y buscar en Él cuál es la mejor situación para nuestra vida y en dónde debe estar ubicado nuestros ojos, nuestro corazón, nuestra confianza. Ahí es donde nosotros tenemos que ver dónde está tu confianza. Y confianza quiere decir
dónde está depositado nuestro corazón, en quién está depositado nuestro corazón. Tal vez en el jefe de hogar, en sus capacidades, en el gobernante, en lo que puede hacer la gente por usted o lo que Dios puede hacer en su vida. Entonces, muchas situaciones en estos momentos es que nosotros tenemos que buscar de Dios definitivamente, y no solamente buscar la provisión de Dios, sino el buscar tener una relación y caminar con Dios. Como dice la Escritura, caminó con Dios. Eso fue la causa. La causa, cuando usted camina con Dios, produce un efecto. ¿Y qué produce esto? ¿Sabe qué produce? Cuando usted camina con Dios, produce primeramente salud, produce felicidad y produce santidad. Amén. Muchas veces nosotros no buscamos la santidad, y la santidad quiere decir apartarnos. No es una manera de vestirse, no es una manera de presentarse, sino que la santidad es el efecto de la causa de caminar con Dios. Porque usted sabe, cuando usted está caminando con Dios, inmediatamente usted puede percibir que hay santidad, porque la gloria, las cosas de Dios comienzan a opacar las cosas del mundo. Cuando nosotros no caminamos con Dios y andamos en nuestras preocupaciones y andamos en nuestros proyectos y en nuestros planes, las cosas de Dios quedan a un segundo lado, y lógicamente el caminar con Dios también va a quedar a un lado. Nos vamos más adelante o nos vamos hacia atrás. Pero caminar con Dios es caminar vis a vis, juntamente, cada cosa nosotros. Porque sabe que muchas veces nosotros somos unos en la casa y somos otros en la iglesia. Porque creemos que Dios está aquí esperándonos y Dios nos está observando solamente aquí. Y cuando vamos afuera, nos olvidamos de que estamos caminando con Dios, de que Él está con nosotros. Y usted sabe, ¿ha visto la kippah de los israelitas, de los judíos? ¿Sabe lo que significa tener una kippah? Que los ojos de Dios están sobre ellos. Y no solamente el que está guardándoles a ellos, sino que está observando su caminar. Cómo nosotros nos estamos dirigiendo, cómo estamos caminando, cómo estamos nosotros procediendo y cuál es nuestra verdadera actitud. Y justamente ayer hablaba yo con alguien y decía, ¿qué es tan importante ser íntegro? Y contra eso batallamos. Porque el ser íntegro no es solamente cuando las personas me ven, yo actúo, sino que cuando tú estás solo, actúas de una manera correcta. Piensas de una manera correcta. Porque si no, estamos actuando de una manera solamente para que la gente crea que estamos actuando bien. Pero acuérdese que Dios es el que conoce nuestro corazón, es el que conoce lo más íntimo de nuestro pensamiento. Y ahí es donde nosotros tenemos que decirle, Señor, ayúdame a caminar de la manera que caminó Enoc. Y ayúdame a caminar bajo las huellas del Señor Jesucristo. Y eso nosotros en esta iglesia profesamos, y es parte del mensaje que tenemos: caminar en un camino crucificado, en un camino donde hay valle de soledad, muchas veces que la gente te desprecia, que la gente te hace a un lado, porque el caminar con Cristo, el caminar con Dios es diferente al caminar del impío. Porque el impío quiere hacer su voluntad, pero cuando nosotros entramos a Cristo Jesús, ahí comienza realmente nuestra vida, y ciertamente que es una vida de aventura, pero es una vida de valentía también. Pero ¿sabe qué? Que el Señor nos da, y nos da la provisión que es del Espíritu Santo, y nos da su palabra para nosotros poder cumplir su palabra, caminar en las huellas de Cristo Jesús. Y como dice, que este mismo sentir que hubo en Cristo Jesús haya en ustedes. ¿Y qué es lo que nos está pidiendo el Señor en Filipenses? Nos está pidiendo que nosotros dobleguemos nuestro orgullo, que cambiemos nuestro orgullo por la humildad del Señor, por el sentir que hubo en Cristo Jesús, que no nos sintamos más que otros, sino que los otros, nosotros consideremos a las otras personas, a nuestro prójimo, más, que tengamos que honrarlos. Y ahí nuestra vida va a comenzar a caminar justamente.
vamos a comenzar a caminar con Dios. Una experiencia de seguimiento viene como una secuencia lógica de una experiencia. Es como cuando usted ve las nubes cargadas. ¿Qué pasa? Es porque va a llover, ¿no es cierto? Cuando dice la palabra y me habla la Escritura, el plan maestro de Cristo Jesús, que es la salvación, ¿qué procede nuevamente después de lo que viene la salvación? El propósito de su voluntad, cumplir la voluntad de Dios. Y es real, porque cuando nosotros no conocemos a Cristo Jesús, cuando no conocemos el plan maestro del Señor, andamos como bajo nuestra voluntad. Y nuestra voluntad es hacer lo que nosotros queremos, lo que produce en nosotros beneplácito, lo que produce placer, lo que produce satisfacción, lo que en definitiva nos produce orgullo de nosotros mismos. Y hasta cierto somos egoístas. Pero cuando entramos en el plan maestro del Señor, viene Cristo Jesús a nuestra vida, aceptamos, abrimos nuestro corazón. ¿Qué es lo que pasa? Inmediatamente, no es que eso se queda ahí, sino es como que las nubes están cargadas y va a acontecer algo, va a llover. Y cuando viene Cristo Jesús a su vida, es porque va a comenzar a hacer usted de cajón la voluntad del Señor. ¿Le va a costar? Definitivamente sí. Nosotros la semana anterior veíamos, ¿qué veíamos? La estatura que tenemos que vencer para llegar a la voluntad de Dios. ¿Y qué es lo primero que tenemos que vencer? El por qué. El por qué. Y tal vez, ¿por qué vamos a tener este presidente? No sabemos. ¿Y por cuánto tiempo vamos a tener este presidente? Podríamos decir. Y luego ya no importa el tiempo, no importa el por qué. Estamos tan cansados de patalear que comenzamos a aceptar la situación. Pero esa situación nos va a llevar a algo más sublime, que es no solamente la aceptación, sino el poder deleitarnos en el propósito de la voluntad de Dios. Tú tienes un propósito de la voluntad de Dios, pero si tú caminas con Dios, si tú caminas con Cristo Jesús, caminas con el Espíritu Santo, lógicamente, de cajón, como dice, por descartes, vas a comenzar a entender cuál es el propósito de la voluntad de Dios para tu vida. Porque la voluntad de Dios tiene un propósito, pero tiene un propósito personal para ti. No es el propósito para todo el mundo, como dice, no, sí, yo me incluyo. Sí, tiene un propósito para el mundo, que mandó a su Hijo unigénito para que Él crea y sean salvos, ¿no es cierto? Es un propósito general, pero que se vuelve personal cuando tú lo tomas. Cuando tú vienes y lo aceptas, cuando tú, no importa si tu familia lo coge o no, pero tú decides por él y comienzas a caminar. No es un detonante que la gente, no, para ver, si toda la gente camina, yo también camino. Donde va Vicente, va la gente. ¿No es cierto? Y no es así, porque tú tuviste que tomar una decisión. Yo me acuerdo que tomé una decisión. Ciertamente que hubo alguien en nuestra familia que tomó esa posta, que tomó esa bandera, que tomó esa decisión valiente, y fue mi hermano, el mayor que mí, y fue el segundo. Pero ¿cómo vivió? ¿Cómo vivía él? Vivía tal vez un mundo frenético, loco, de juventud, que todos de una u otra manera lo hemos hecho. Porque la Escritura me dice, y es una realidad, el tiempo que tú cometes mayores errores en tu vida eres cuando eres joven, por la inexperiencia, por la fortaleza, por las cosas que nosotros queremos. Pero eso no quiere decir que ahí nos quedemos, sino que viene un tiempo en que volvemos en sí. El Señor está buscándonos y podemos reconocer que Él es nuestra necesidad a ser llenada. Y decir, ven a mi vida. ¿Y qué es lo que pasa? Que Él viene y luego de tanto bregar, que yo decía, bueno, yo soy bueno. No soy malo, soy como cualquier joven que hace las cosas, disfruta la vida, vive frenéticamente. Ya habrá un tiempo en que va a sentar mi cabeza. Ya va a haber un tiempo en que la edad del burro pase. Pero muchas veces esa edad del burro no pasa. Ya tiene 27, 28, 30, 35, 40 y sigue siendo burro.
Ya la edad ya no es. Entonces ya se convirtió en burro. Entonces acuerde que Nabucodonosor, él estuvo en su necesidad y duró solamente 7 años. ¿No es cierto? Se convirtió como bestia, dice que se convirtió en una bestia, comía, andaba como bestia, reaccionaba como bestia. Pero nosotros muchas veces nos vamos más allá. Pero hay un Cristo Jesús, hay un Dios que nos está buscando, que siempre está tocando a la puerta, y ahí es cuando viene. Entonces yo no sé cuándo tú comenzaste a caminar con Dios. Y siempre dentro de mi caminar con Dios ha habido siempre a veces situaciones en que yo me he quedado rezagado. Y ha habido también situaciones que yo me he ido muchas veces más adelante que Dios. Porque he querido ver en mis ojos, en mi imaginación, en mis fuerzas, en mis deseos, cosas que Dios tenía para mi vida, pero no eran el tiempo. Entonces cambian. Y nosotros debemos aprender de la Escritura, mis hermanos, porque la palabra nos enseña, dice, todas estas cosas fueron realizadas o están escritas para que nosotros podamos tener como un ejemplo a seguir. Eso nos habla en Hebreos, y nos habla del pueblo israelita, nos habla del pueblo que estuvo en el desierto, de ese pueblo que lo sacó de esclavitud y lo llevó a libertad, pero lo tuvo que hacer pasar en medio de ¿qué? De un mar que abrió el Señor, que puso hielo, que puso fuego y abrió 12 túneles para que ellos pasen y sean bautizados, para que ellos puedan entender que iban a un nuevo caminar. Y caminaron el desierto, pero ¿qué pasó? ¿Qué hubo en ese desierto? No, era una tierra inhóspita, era un lugar donde no había tal vez agua, donde no había las comodidades, que pese a la esclavitud que ellos sentían o estaban en Egipto, tenían melones, tenían sandías, tenían codornices, tenían carne, tenían agua y tenían tal vez un lugar donde dormir, tenían mantas, dormían en el piso, pero eran esclavos. Y el Señor los saca, ¿y qué pasa? ¿Cuál era el plan de Dios? Si ellos caminaban, ¿qué Dios les proveyó? Les proveyó la nube, les proveyó el fuego. Y dice que la nube se movía con el pueblo de Israel, y cuando la nube se movía, el pueblo tenía que moverse con la nube, porque la presencia de Dios iba con ellos. Y cuando esa nube se paraba, el pueblo tenía que parar hasta que la nube nuevamente, que era la presencia de Dios, decidía moverse. Y nosotros cuántas veces estamos caminando con Dios y estamos moviéndonos en nuestra propia voluntad, cuando el Señor dice, espera. ¿Y sabe por qué no lo escuchamos? Porque no vamos con reverencia. Y no se trata de que usted venga solamente con reverencia, porque nosotros tenemos apenas 1 hora o hora y media o máximo 2 horas que estamos en la iglesia, y ni así nos podemos permanecer y estar quietos y estar reposados, porque nuestra mente y nuestro corazón está en otras cosas. Tal vez está preocupado. Usted ahora mismo está preocupado en quién va a ser nuestro próximo presidente. ¿Y qué es lo que nos va a acontecer? Pero si tú irías a la palabra y estarías confiado y estarías caminando con el Señor, el Espíritu Santo te dijera, es un tiempo en el cual tú tienes que experimentar mi presencia. Y ahora es un tiempo en que tienes que estar quieto, porque yo voy a hacer, aleluya, y estar expectante de lo que la iglesia va a hacer en este tiempo. Y la iglesia no es este espacio físico, la iglesia eres tú. ¿Qué es lo que tú vas a hacer como parte de la iglesia de Cristo Jesús? Aleluya. Pero tienes que caminar con Dios, porque el rato que tú caminas con Dios, eso realmente es la causa, y el efecto que produce es felicidad. Yo diría es el gozo de Dios, pero es salud y también es santidad. Salud es muy importante. Nosotros vemos ahora en este tiempo, sin salud no eres nadie. Yo cuántas veces he podido compartir con las personas afuera. Puedes tener todo, puedes tener mucho dinero, puedes tener trabajo, puedes tener incluso
esa paz que trae el mundo. Pero si no tienes salud, quieres cambiar todo por eso y no puedes. Porque la salud no se compra. La salud se produce cuando tú caminas con Dios. Y eso es una realidad, ¿sabes? Porque tú ves a una persona cuando camina con Dios porque tiene salud. Tiene una salud espiritual, tiene una salud mental y tiene una salud física también. ¡Aleluya! El Señor en medio de sus propósitos, sí. Nosotros nos vamos a enfermar muchas veces a consecuencia de, porque es un efecto de nuestra causa, de lo que hemos hecho. Pero créalo. Usted va a llegar a una edad que cuando usted está caminando con Dios, la gente va a decir, no tienes la edad que tú dices. Si tú tienes otra edad, pareces de menos. Es una consecuencia. Bueno, tampoco es un detonante, ¿no? Claro. Estamos caminando con Dios y bueno, y a veces aparentamos más de lo que tenemos. Pero es una realidad lo que le estoy diciendo. Eso produce salud. Muchas veces nosotros creemos que la salud viene de nuestro medio ambiente. Sí es importante. Es como dice la depresión. La depresión nosotros muchas veces creemos que es el resultante de las cosas, de las experiencias que tenemos, que sí es en una vía que es verdad. Pero ¿sabe qué? ¿Dónde primeramente nos enfermamos? Nos enfermamos en nuestro espíritu. Por eso dice, yo venía escuchando ahora en la mañana lo que decía una canción que decía, no caminarán y no se correrán y no se cansarán. Caminarán y no se fatigarán. Y cuando yo escuchaba la fatiga es un estado permanente, el cansancio es un estado temporal. Porque usted cuando mire, yo hago la relación esto con el material de los cuadros de bicicletas. Y son medidos la resistencia de los cuadros de las bicicletas, ya sea del aluminio o del hierro, por la cantidad de esfuerzo y la fatiga que tiene el producto. Y muchas veces se fatiga cuando es expuesto a una carga muy fuerte. Y se fatiga y está a punto de romperse. Y nosotros en la palabra nos dice que cuando caminamos con Él, los jóvenes, que dice, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan en el Señor, exactamente. Y esperar en el Señor quiere decirse moverse con el Señor y pararse con el Señor. Estar caminando juntamente con el Señor. ¿Y sabe qué es lo que dice el libro de Amós 3:3? Vamos a ir a Amós 3:3. Amós, gracias. No estaba viendo la tilde. Estaba hablando sin tilde. Amós 3:3. En esta versión dice, si dos andan juntos, no es porque se han puesto de acuerdo. En otra dice, en otra que yo estuve ayer escribiendo, decía, ¿emprenden acaso dos hombres juntos el camino sin haberse puesto antes de acuerdo? Entonces aquí vemos que es consecuencia o respuesta cuando nosotros nos ponemos de acuerdo con el Señor. Cuando caminamos juntos es porque nos hemos puesto de acuerdo con el Señor. Primeramente nos ponemos de acuerdo con Dios. ¿Y qué es lo que te hace poner de acuerdo con el Señor? ¿Qué es lo que te hizo poner de acuerdo con Cristo, con el Señor? Con Dios, hablemos así primeramente. Cuando Cristo vino a tu vida. No cuando tú viniste a tu vida, sino Cristo estuvo a la puerta y golpeó la puerta. Y tú tomaste una decisión, tú abriste esa puerta y el Señor entró. Y ahí te pones tú de acuerdo con Cristo Jesús para caminar juntamente con Él. Para que tú puedas experimentar el propósito de su voluntad. El plan maestro de Dios, ¿cuál es el plan maestro de Dios? Que tú tengas éxito. Que tú seas un buen padre, que tus hijos sean prósperos, que tú les dejes herencia. Ese no es el plan maestro del Señor.
El plan maestro del Señor se llama salvación. Cuando manda a Cristo Jesús tocando a su puerta y usted le abre, Él entra a usted, Él cena con usted y usted con Él. Y ahí viene, como dice, como esa nube cargada, viene y va a llover. Entonces viene, acepta el plan maestro de Dios y luego viene de cajón el propósito de su voluntad, de la voluntad de Dios sobre su vida. Porque todo lo que hace Dios tiene un propósito. Entendamos, una vez que estamos en Cristo Jesús, yo me acuerdo tanto de una prédica hace muchos años aquí en esta iglesia, que decía, Dios va a hacer su voluntad contigo o sin ti. Y mejor ponte en el caminar con Dios para que haga contigo. Entonces es importante que nosotros entendamos que siempre hay la voluntad de Dios, esa voluntad perfecta de Dios que quiere. Y nosotros siempre la queremos hacer. Siempre con el beneplácito de Dios, pidiéndole permiso primeramente para hacer nuestra voluntad. Pero eso nos va a costar, eso tiene un costo. Sí, porque Dios es un Dios de oportunidades. Que pese a nuestro andar, Dios sigue siendo fiel. Amén. Eso me dice la Escritura y dice, es la naturaleza de nuestro Padre. Entonces aquí dice, ¿emprenden acaso dos hombres juntos del camino sin haberse puesto de acuerdo? Cuando usted toma una decisión, ¿con quién tiene que tomar? Tal vez los esposos tomamos una decisión conjuntamente, pero ¿con quién tomamos primeramente esa decisión como esposos? Bueno, exactamente el Espíritu Santo que nos lleva siempre a Cristo Jesús, y Cristo Jesús nos va a llevar a Dios. En definitiva, a Dios. Con Dios tenemos que tomar nuestras decisiones. Y tenemos que ponernos de acuerdo con Él para emprender un nuevo viaje, para emprender un nuevo caminar, para emprender una nueva aventura. ¿Y sabe qué? Hay una verdad. Solamente analice su vida sin Dios y su vida con Dios. Tal vez usted me puede decir, sí, antes me divertía mucho. Antes no tenía tantos problemas. Antes andaba como en el mundo vagando, rodando y viviendo la vida. Y ahora que estoy con Dios, ahora sí, vienen tantas situaciones, tantas pruebas, tantas cosas. Y acuérdate que el Señor necesita pulir, porque de donde has venido deformado. Tal vez has venido hecho un carbón en bruto. ¿Sí? Y el carbón en bruto, cuando es pulido, ¿en qué se produce? En un diamante. Entonces, eso. ¿Y usted cree que al carbón le sacan el aire, le raspan, le limpian y todo eso, le pulen? ¿Pero para qué? Para que realmente salga su propia naturaleza, como Dios lo creó. Pero tal vez fuimos tan manchados por nuestro caminar sin Dios que nos deformamos. Pero cuando llegamos a Cristo Jesús, nuevamente comenzamos a emprender un camino con el Señor. Entonces es tremendo, ¿no? Lo que habla. Y nosotros tal vez debemos de, no, sí, caminó con Dios. Qué bueno. Todos de una u otra manera estamos caminando con Dios. No. Creemos caminar con Dios, pero caminar con Dios es totalmente diferente. Pero en este tiempo nosotros no vivimos en los tiempos que ellos vivieron. Y es por eso que es muy honorable cuando ellos vivieron. Ciertamente que estaba el Espíritu Santo, pero ahora nosotros tenemos a Cristo Jesús. Estamos en un tiempo de gracia. Estamos en un tiempo de placer, de beneplácito, tanto para nosotros como para Dios. Porque vendrán tiempos de dolor que vamos a tener que escoger a Cristo Jesús. Habrán personas que van a tener que escoger a Cristo Jesús en tiempos de dolor. Cuando tal vez ya no haya opción. Y no le estoy hablando de un valle de enfermedad, no le estoy hablando de un valle de soledad, no le estoy hablando de un valle de muerte. Sino le estoy hablando ya cuando pase esta dispensación. Cuando las personas tengamos que llegar a una sola fe, a la unidad de la fe, a la unidad del varón perfecto.
que los que ya están en el infierno, que decidieron allá, van a tener que aceptar la voluntad de Dios. Van a tener que declarar con su lengua que Jesús es el Señor. Y van a tener que arrodillarse, pero en medio de eso, de ese dolor, van a aceptar a Cristo Jesús. Y nosotros ahora, que no nos cuesta nada, sino unas pocas cosas, como el de dejar de hacer lo que nos hace daño y decirle Señor y reconocer que Él venga a nuestra vida, y luego vamos a experimentar la voluntad. Vamos a experimentar el deleite con nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Es como cuando usted hace algo para el Señor. Usted no sabe de dónde viene ese deleite, pero es la benignidad que se derrama de Dios sobre su vida. Cuando usted puede decir, bueno es Dios. Amén. Y no solamente el cliché, bueno es Dios. Sí, bueno es Dios porque me está yendo bien, me está yendo súper bien, porque no me he enfermado. No, la benignidad de Dios se derrama en cualquier lado de la balanza cuando tú realmente vences esa estatura para aceptar la voluntad de Dios, pese a toda circunstancia, porque la voluntad de Dios es buena para ti y para Él. ¿Sí? Y también nos dice que es agradable para Él y para mí. Porque mire, aquí yo escribí acá hay un himno. Bueno, ya vamos a llegar al himno, pero como dice, yo me deleito en ti, y en el tiempo que yo estoy contigo, nadie más lo sabe. Porque esas son los apartes que nosotros tenemos con Dios. Cuando nosotros caminamos con Dios, debemos rendirnos a caminar ¿en qué? En las huellas de Cristo Jesús. Y es por eso que llamamos nosotros el camino crucificado. Nosotros hemos aprendido el caminar del crucificado. Porque el Señor, cuando vino acá, su vida realmente fue tremenda. Él cambió todo por nada aparentemente. Pero Él vino a cambiar todo que Él lo que experimentaba en la eternidad, era conocido en la eternidad pasada. Sabían los demonios, sabían los ángeles, sabía todo ser espiritual y sabe quién era Jesús, que es el centro del universo, que es el centro de Dios. Él vino a cambiar y fue desconocido, fue despreciado, fue rechazado por los hombres. Y a Él no le importó, porque Él pudo deleitarse en la obediencia, caminó con Dios. Y el Señor proveyó de su Espíritu Santo. Pero Él decidió, Él fue hombre. No solamente estuvo en su divinidad, porque dice, no, Jesús venció porque Él era Dios. Sí era Dios, pero Él dejó todo. Él dejó su divinidad, Él siendo Dios se hizo hombre. Él tenía todo, cambió por su naturaleza humana y sufrió las mismas cosas. Tal vez Él fue tentado en lo más mínimo, pero Él venció porque estuvo caminando con Dios y estuvo siempre establecido en la obediencia y en la voluntad del Padre. ¿Y qué le dijo el Señor? ¿Cuántas veces no hemos tratado esto? Señor, que no se haga mi voluntad, sino que se haga la tuya. Que no se haga lo que yo estoy sintiendo, sino lo que tú, Señor, necesitas. Y tal vez nosotros hemos hablado de eso cuando Cristo Jesús estaba ahí en el huerto de Getsemaní. Él ya en su humanidad estaba muriendo, estaba agonizando. Y Él solamente podía entregar su vida porque estaba desfalleciendo. Pero ¿qué es lo cuando le dice, no se haga mi voluntad, no se haga lo que yo quiero? Porque Él estaba deseando como humano la muerte, porque el dolor era muchísimo y no solamente era el dolor físico. Era un dolor que tenía en su mente, en su corazón, de ser rechazado por su pueblo, de saber la verdad y que la gente estaba ciega. Era un dolor de su espíritu también. Pero dijo que no se haga mi voluntad, porque muchas veces dice la Escritura que en los últimos tiempos la gente, cuando ya venga el anticristo, buscará morirse, pero no encontrará la muerte. Será tan atroz la situación que la gente prefiere morirse antes que sufrir las cosas, pero no se va a encontrar. Entonces aquí pasó esta situación en Cristo Jesús,
que él deseaba tal vez, pero dijo: Señor, que si yo me muero, tu plan maestro no se cumple, y luego no se cumple el plan maestro, no se cumple ¿qué? El propósito de su voluntad para la humanidad. Y él dijo: Señor, que se haga tu voluntad y no la mía. Entonces, ¿y qué pasó? Dice que el Señor envió ángeles para que le sustentasen también. Y esa es una verdad. Cuando tú estás pasando tiempos difíciles, no trates de hacer tu voluntad. Trate de hacer la voluntad siempre de Dios. Dile: Señor, yo no entiendo esta situación, pero tal vez la voluntad que yo creo no es la voluntad tuya, Señor, porque tu voluntad es mucho más soberana y es mucho más alta. Señor, porque esto tiene un propósito. Tal vez este sufrimiento tiene un propósito. Tal vez esta situación en la cual no estoy encontrando trabajo tiene un propósito. Señor, tal vez cuando no me sale un negocio, no se abren las puertas, tiene un propósito, Señor. Y tiene el propósito de que nosotros podamos aguardar y que el Señor sea nuestro verdadero sustento. Y que podamos experimentar la gloria de Dios, que podamos experimentar esa vida sobrenatural de Dios, que cuando no tienes, venga alguien de parte de Dios que ni siquiera lo conoces y venga y te traiga provisión, y que tú sepas que Dios tiene cuidado de ti y tú le puedas dar gracias porque Él es bueno. Aleluya. Pero nosotros muchas veces encasillamos a Dios es bueno porque todo nos sale bien como nosotros queremos. Y no es así. Y no le puedo decir que normalmente no es así. Nunca es así. Porque el Señor siempre tiene un propósito. En el valle o en la montaña. Porque sabe que en el valle o en la montaña, Él es Dios. Él es Dios de valles y es Dios de montañas. Y a mí me encanta entender eso, porque en cualquier estamento en el cual yo esté, Él va a ser mi cabeza, Él va a ser mi autoridad, Él va a ser mi soberano, Él va a ser mi cuidado. Donde yo crea que donde yo esté, ahí estará el Señor. Entonces tenemos que comenzar a experimentar y caminar. Por lo tanto, vemos que no tenía un corazón rendido al Señor, que estaba totalmente rendido al Señor. Un corazón rendido, ¿qué quiere decir? Un corazón entregado a Dios, confiado a Dios, que todas las cosas están sucediendo. Claro que hay una causa. Cuando tú no caminas con Dios, cuando tú te vas más adelante o tú te quedas del caminar con Dios, lógicamente que va a producir un efecto. ¿Y cuál es ese efecto que va a producir? Te vas a amargar. Vea lo que produce estar una vida con Dios y una vida sin Dios. Vamos a ir a Efesios 4:31, 32. A ver, Efesios, estamos en Efesios 4, vamos al 25. Así que dejen las mentiras y dígase siempre la verdad unos a otros, porque todos formamos partes del mismo cuerpo. No permitan que la ira los haga cometer pecados, que la noche no los sorprenda enojados. No le den ninguna oportunidad al diablo para que los derrote. El que era ladrón deje de robar y trabaje haciendo algo provechoso con sus manos. Así podrá compartir con el que no tiene nada. No digan malas palabras, sino palabras que ayuden y animen a los demás, para que los que hablan les haga bien a quien los escuche. No hagan poner triste al Espíritu Santo, quien es la garantía para su completa liberación en el día señalado. Quítese de ustedes toda amargura, ira, enojo, gritos, calumnias y malicia. Sean amables y considerados unos con otros y perdónense como Dios los ha perdonado a través de Cristo Jesús. ¿Sabe qué? Aquí no nos está hablando de la gente que no está con Dios. Aquí nos está hablando de la gente que está con Dios. Por eso dice la nueva vida, y la nueva vida en Cristo tiene un costo. Tiene un costo personal. El dejar de hacer las cosas que tú estabas acostumbrado a hacer. No el dejar que el hermano, que la hermana,
que el papá, que la mamá, que la esposa, que los hijos dejen de hacer. Y tú, nada. Nosotros tenemos que ver. Primeramente tenemos que nosotros cambiar. Nosotros tenemos que ver. De eso se trata nuestra vida cristiana. ¿Por dónde estamos caminando? Pero siempre estamos nosotros viendo por dónde está caminando la otra persona. ¿Y nosotros dónde estamos? A veces percibimos tanto la parte espiritual de otras personas que dejamos de percibir nuestra parte espiritual. O sea, es como cuando tú te fijas en el futuro, qué es lo que va a acontecer mañana, y no te fijas lo que estás viviendo hoy. ¿Y sabes qué? El Señor me está diciendo que estamos viviendo así. Estamos viviendo del futuro. Estamos expectantes de lo que va a pasar. Pero no estamos dejando de experimentar lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, que nos está dando la posibilidad de escoger por Él, que nos está dando la posibilidad de poder hacer la voluntad del propósito de Él en nuestra vida esta mañana. No importa ahora a las 5 de la tarde quién vaya a ser presidente, pero ahorita el Señor me está dando la posibilidad de yo poderle ser grato y estar lleno de gratitud y alabarle a Él. Claro. Tal vez se te va a quitar hasta el hambre. Vas a entrar en ayuno. No los veo muy convencidos. Hoy están pensando en la comida. No, ahorita comience a alimentarse. ¿Qué es lo que tiene Dios para tu vida? Yo me acuerdo tanto de nuestra pastora Indiana, que muchas veces era denso entenderle. Y comenzaba usted a batallar con el espíritu de sueño, y sabía que algo venía, una palabra, pero usted ya se dormía en la convención, y venía una palabra que solamente, como dice, una palabra tuya bastará para ser sano. Amén. Señor, una palabra. No dejemos que el enemigo nos arrebate por estar pensando en otras cosas y no enfocarnos en quién es el consumador, quién es el principio y el final de la fe, que es Cristo Jesús. Sino enfocados en otras cosas. Y le aceptamos a Cristo Jesús para que nuestra vida se organice. Sí, es verdad. Pero es parte de lo que Dios nos da para que nosotros, como dice, una nueva vida en Cristo tiene un costo. Si tú mentías, deja de mentir. Nosotros no podemos estar condenando, el enemigo nos condena. Ay, dice, pues si ya tenías una vida así, total, has de hacer eso. El Señor vino y nos lavó. Pero ahí viene nuestra parte de decirle, Señor, ayúdame a cambiar. ¿Y por medio de qué cambia usted? Por medio de la renovación de su mente. Amén. Que viene la palabra de Dios y el Espíritu Santo, que dice, no le entristezcas al Espíritu Santo, porque Él es la garantía del día de tu redención, cuando tu salvación se va a hacer efectiva. Porque tú crees que la salvación ya está cuando tú has aceptado a Cristo Jesús. No, va a haber un día en que esa salvación va a ser la paga y decir, aquí está, yo vencí. Porque Cristo estuvo conmigo y amén, le valoré lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario. Porque muchas veces no valoramos. Y si valoráramos, viviríamos y caminaríamos con Cristo Jesús. No importa que Noga a los 65 años tuvo a Matusalén y fue el séptimo de la generación cuando Dios, desde Adán y Eva, él dice, cambió su vida y decidió caminar con Dios. Y caminar con Dios, dice, fue un sacerdote de Dios, que obedecía a Dios y ministraba la presencia de Dios y caminaba con Dios y se paraba cuando Dios le decía que se paraba. Y nosotros, ¿cuántas veces estamos haciéndole caso a Dios? Ni siquiera nosotros tenemos esa vida de oración. Ni siquiera tenemos esa vida de coger la palabra y de poder estudiar, sino que estudiamos lo que creemos que a nosotros nos hace bien. Sino tenemos que estudiar y tenemos que conocer realmente por medio experimentar la palabra de Dios y la estatura de Cristo Jesús. Tenemos que ir creciendo en la estatura del Señor. Y eso nos va a costar, tiene un costo. Y muchas veces doblegar la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres. Y no le estoy diciendo a los padres que sean malos, no. Lo que dice la Escritura, que heredamos, tal vez de nuestros abuelos, heredamos de nuestros familiares de antaños. Y es por eso que nosotros aquí nos dice la palabra que no debemos caer en la trampa
nos habla de amargura, nos habla de falta de perdón. Y es por eso que nosotros cuando estamos aquí tenemos que pedir y tenemos que confrontar. Sí, estamos diciendo, hermana, yo le discierno. Uy, yo le discierno a usted, hermano, tiene falta de perdón, por eso le duele los huesos. Y usted también está medio que le duele el hueso, pero dice, no, yo estoy bien. No es el confrontar, es con uno mismo. Y por eso el Señor nos llama y dice, sé valiente en aceptar tu condición. ¿Cómo estás tú? ¿A quién de nosotros nos gusta aceptar cuando estamos mal? A nadie. Pero entonces todavía está ese orgullo. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida, que Cristo Jesús trabaje en nuestra vida y a través de eso tengamos el efecto de haber estado y estar caminando con Dios, de que nuestra vida tenga una experiencia con Cristo Jesús. Entonces eso va a cambiar nuestra vida radicalmente. Entonces, como dice, me voy a poner de acuerdo con el Señor para poder caminar. Y muchas veces aquí nos habla, en la traducción de este estudio hablaba de un espíritu de pucheros espirituales. Y el puchero, usted ha visto en el niño el puchero espiritual, es una manera de comenzar a convencer al papá y a la mamá. Cuando usted dice, no te das permiso, y comienza a ser pucheros. Y nosotros somos tan sinvergüenzas que queremos nosotros disuadirle a Dios, a nuestro Padre Celestial, a conseguir las cosas que nosotros queremos haciendo pucheros espirituales. Y después, como Dios no nos contesta, ¿qué es lo que pasa? Nos enojamos. Ah, no quieres. Ah, no me cumples mis deseos de mi corazón. No, entonces yo me quedo aquí. Sigue nomás. Y después, ¿qué pasa? Esa causa produce un efecto tremendo, en el cual, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a sentir amargados, nos vamos a sentir decepcionados, nos vamos a sentir resentidos con Dios. Y es por eso que nosotros muchas veces, yo no entendía cuando alguna vez yo escuché en una convención que tenemos que pedirle perdón a Dios, tenemos que perdonarle a Dios, porque muchas veces no entendemos la voluntad del propósito de Dios y nos cuesta y nos daña y nos duele. Pero no es que nos daña, sino que nos protege para que no nos vayamos más allá, porque eso es una defensa de verdad. ¿Y qué es lo que pasa? Ahí cuando le dice, Señor, te perdono porque creí que tú me estabas haciendo mal. Ya Dios nos perdona porque tenemos un pensamiento negativo en contra de Dios. Es difícil lo que yo estoy diciendo, pero si usted se pone a ver, dice, no, yo estoy a cuentas con todos, estoy bien yo. ¿Y cómo está tu vida con Dios? Y no implica, como dice aquí, como yo le digo, la nueva vida en Cristo. Está diciendo, cuando usted está ahí, entra. No es que todo cambia automáticamente o mágicamente. Ahí realmente usted comienza a crecer. Muchas veces por decisión. Cuando ya pasamos a un nuevo nivel de una estatura mayor, cuando ya la luz ya no es la luz natural, sino es la luz del Espíritu Santo, la luz sobrenatural, y las cosas secretas de Dios, el maná escondido de su palabra, comienza a revelarse en nuestras vidas. Cuando ya comienza a costarnos, cuando ya comienza a haber esfuerzo. No es que todo es gracia, todo es misericordia, sí, pero esa es la parte. Cuando somos niños espirituales, Dios nos trata como niños espirituales, pero una vez ya que estás crecidito, ya no puedes tú estar ya crecido y estar diciendo mamá, 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 no, sino que tienes que actuar como tal. Ya vas a una maduración, a ser un maduro espiritual. Ya no importa si la persona habla mal de ti, ya no importa si la persona te queda viendo mal. Ya no importa, como alguna vez nos predicaron acá, dice que cuando tú te mueres en la carne, en tu carne, no te mueres en la vida, sino en la carne, ¿qué es lo que pasa? Estás muerto, te patean, te pegan, incluso te pueden hasta escupir. ¿Y qué hace esa persona que está muerta en la carne? No hace nada. Y es parte de ser maduro también. Porque si yo no soy maduro, hablaste mal de mí, voy y te reclamo y yo voy a hablar mal de ti también. O me quedas viendo mal o no te gusto yo. Entonces yo reacciono mal.
tenemos que ir doblegando. Tenemos que ir muriendo a la carne. Y ahí es lo que nos habla, caminó con Dios. ¿Usted cree que caminar no quiere decir marchar? ¿Y marchar qué quiere decir? Dar pasos fuertes. ¿En contra de quién? En contra del enemigo, en contra del mundo y en contra de su carne. Y el enemigo nos habla el diablo. Y nosotros muchas veces no queremos mencionar, pero la palabra nos dice aquí en Efesios que no demos lugar al diablo. Cuando nos enojamos con alguien, estamos cayendo en la trampa. En esa trampa que alguna vez nosotros compartimos acá, cuando tú te sientes herido, cuando eres afectado, ahí caes en la trampa de Satanás. Y Satanás comienza a decirte, tú no te mereces esto, para que te traten así. Y ahí es cuando comenzamos también a decir, viene el enemigo y nos dice, mira, te pasas orando, te pasas haciendo las cosas del Señor, pasas predicando, pasas haciendo todas estas cosas, y mira cómo te contesta Dios, no te contesta. Ah, no, cierto es. Y comenzamos a caer en la trampa del enemigo y nos comenzamos a poner en contra de Dios. Y comenzamos a dudar de que Dios es soberano, de que Dios es bueno, y dudamos de que Dios existe. Pero es necesario que pase esas cosas para que su fe sea reafirmada. Muchas veces en tu vida tú te pones a pensar y dices, ya parece que Dios no existe. Pero ¿sabes qué? Ahí es donde tú vienes y nuevamente el Señor te lleva a un nuevo nivel. Es como cuando tú haces ejercicio. Es como cuando tú juegas algo. Yo me acuerdo que en racket, en squash o en tenis, cuando tú vas a llevar a un nuevo nivel, ¿qué es lo que pasa? Como tú comienzas a jugar, no es el nivel al que tú estabas acostumbrado. Tú estabas en un nivel que jugabas súper bien, que vencías a tu oponente, que jugabas, que ponías donde tú ponías, donde quería tu mano, donde tu mano quería poner, tú ponías. Y llega un momento en que no te sale nada. ¿Qué tienes que hacer? Dejar a un lado eso, descansar un tiempo y luego ir. Y vas a ver que el Señor te lleva a un nuevo nivel. Y es así cuando tú te quieres estar batallando con Dios, quieres cada vez y siempre requiriendo de Él respuestas. Y la respuesta deseada, ay Señor, si tú lo haces eso, sí hay vellones, porque la palabra me dice que hay vellones. Me habla de Gedeón, que Dios le dijo, ay Señor, yo estoy tan desconfiado de ti, pero a la vez yo confío en ti, Señor. Pero yo no sé si tú lo que me estás diciendo es verdad. Pero Señor, que aquí esta pata de conejo, yo lo dejo aquí, este vellón, y alrededor, Señor, está todo mojado y la pata está seca, te creo. El Señor dice, bueno, lo hace, ve la pata seca, cierto ha sido, pero será. Ahora, Señor, otro vellón te voy a poner, para estar seguro que, Señor, todo alrededor esté seco, pero solo esa pata, ese vellón, esté mojado. Y el Señor en su misericordia, no hay problema, porque esa es mi voluntad y tiene un propósito. Porque si no hago esto, tú no lo vas a cumplir. Y esto no es solamente un propósito para ti, sino es para un pueblo y una nación. ¿Y qué pasó? El Señor lo hizo. Y ahí sí, ya convencido, le dijo, bueno, vamos. Y hasta cierto punto es bueno, pero no desconfiado con Dios. Tal vez nosotros podemos ser desconfiados con las otras personas, estar seguro de que lo que está diciendo y lo que nosotros tomando la decisión que estamos haciendo es que está basado en el Señor. Yo digo, si estos hombres buscaron la voluntad de Dios, y el Señor en su palabra en Job me dice que hay de dos o más maneras habla el Señor cuando está durmiendo usted, cuando el hombre entra en sueño profundo. El Señor da visiones y habla a través de sueños. ¿Por qué el Señor no lo puede hablar? ¿Y por qué el Señor no puede usted pedirle al Señor que le hable en sueños? Y que le hable cuando usted entra en sueño. Pero ¿sabe qué? Usted no puede entrar en sueño porque está tan preocupado de la situación. Está preocupado en lo que tiene que pagar sus deudas. Está preocupado en quién será el presidente el día de mañana. Está preocupado en cuántas cosas podrán pasar. Y no descanse, dice la palabra, yo daré a mi amado el sueño. Y el sueño, si nosotros nos ponemos a ver qué Dios tan hermoso que tenemos. Que usted se pasa durmiendo la mitad de su vida, ¿sí o no? Y alguien me decía,
una persona que pude alguna vez conversar me dice, la gente no piensa que nosotros pasamos la mitad de nuestra vida durmiendo y debemos descansar y debemos un sueño reparador, y la gente no se compra un buen colchón. ¿Qué tal? ¿No se ha puesto a pensar? Quiero un buen carro, quiero una buena casa, quiero una buena posición. Y el descanso no se trata en el colchón que usted esté, se trata donde usted pueda descansar. Y ese colchón se llama Cristo Jesús. Cuando usted camina con el Señor, cuando usted está basado en las cosas de Dios. Entonces es importante que nosotros entendamos qué es lo que nosotros debemos hacer al rato de caminar con Dios, ir con su palabra, lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. La palabra, la oración. Si Dios habló a sus discípulos, habló a sus profetas, Él también le va a hablar a usted, pero de acuerdo a lo que usted, a su hambre, a la hambre que usted tenga. Cuando usted dice, Señor, yo no sé, no quiero moverme si no seas tú, pero Señor, dame una señal, háblame, Señor. ¿Usted cree que el Señor no va a hablar? Entonces, ¿dónde queda ese versículo que nos dice en la palabra? Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. ¿Qué es lo que nos está pasando? Estamos viviendo en nuestras fuerzas. Estamos viviendo en nuestro caminar. Estamos creyendo que estamos con Dios, pero no lo estamos experimentando. Los jefes de familia tienen que experimentar a Dios. Las madres tienen que experimentar a Dios. Los hijos tienen que experimentar a Dios. La sociedad tiene que experimentar a Dios. Y tal vez vengan situaciones difíciles. Es donde ahí el Señor tiene que ser manifiesto, porque es el tiempo en el cual Dios se va a manifestar. Entonces no es de la manera como tú quieres, sino de la manera como Dios lo va a hacer. Y siempre la manera como lo va Dios a hacer va a ser mucho mejor y nos va a sorprender. Entonces es importante que nosotros entendamos lo que quiso decir la Escritura y el Espíritu Santo a través de la vida de Enoc. Caminó con Dios y Dios se lo llevó. Fue la recompensa. Y así mismo, él no vio muerte. Tal vez nosotros no, tal vez seguro, o no sé. Tal vez no veamos muerte y venga el arrebatamiento antes, ¿no es cierto? Pero si vemos muerte, ¿quién va a venir por nosotros? Como decía, el Señor mandó a Lázaro los ángeles. Y al rico insensato, ¿qué le pasó? Que apareció en el infierno. Tal vez los ángeles del mal vienen, los ángeles caídos vienen y se lo llevan. Pero nosotros caminemos con Dios para que venga Cristo Jesús y nos tome. Y aquí, para terminar, nosotros siempre vemos una causa y un efecto. Enoc caminó con Dios y ¿cuál fue el efecto? Que el Señor lo tomó. Se agradó en su vida y el Señor lo tomó. Fue considerado amigo de él. Ahora bien, el Espíritu Santo, en vez de decir que no vivió con Dios, dice caminó con Dios. La vida del ser humano consiste en andar con Dios. Fue el quehacer de la vida de Enoc, y el gozo y el sostén de su vida, permanecer caminando con Dios. Eso debe ser nuestra vida, permanecer caminando con Dios. ¿Y cómo tú caminas con Dios? La palabra te da ese caminar, tener el mismo sentir que tuvo el Señor, de poder caminar con el Señor nuestra vida en Cristo, como dice. ¿Qué pasa? Estás en Cristo, pero eres una enojada. Tienes ira, tienes maledicencia, malicia, pensar hacer el mal a otra persona, calumnia. Hablamos mal de otras personas, sin conocerlas, hablamos, porque a mí me parece. Y dice que eso debemos cambiar. Y nos da el Espíritu Santo.
Y el Espíritu Santo no es de adorno, el Espíritu Santo no es solamente el mover de fuego o el mover de un viento recio, sino es el fruto del Espíritu Santo en el cual produce amor, gozo, paciencia, benignidad, fe. ¿Qué más? Bondad. Pero no es la bondad que viene del hombre, sino viene la bondad de Dios. Entonces ahí podemos experimentar y deleitarnos en la voluntad de Dios. Entonces eso que sea importante, mis hermanos, como dice Isaías 55, 6, 7, y con esto terminamos con esta palabra en Isaías. Mire lo que dice la Escritura, 55, del 6 al 7. Capítulo 55, versículos 6 y 7. Busquen al Señor mientras haya oportunidad de encontrarlo. Llámenle mientras esté cerca. Que el perverso deje de hacer el mal y el inicuo deje sus malos pensamientos. Que se vuelvan al Señor y así Él tendrá compasión de ellos. Que se vuelvan a nuestro Dios porque Él es generoso para perdonarlos. La causa, el llamar, el efecto, que Él va a acudir y nos va a perdonar, porque Él es bueno y Él es poderoso para hacerlo. Entonces, esos son los principios de Dios. Es importante que nosotros no solamente podamos ver Enoc, lindo, pero sí, Enoc tuvo un costo. Y Enoc decidió y caminó con Dios y Dios le ayudó. Ay del que camine solo, porque cuando caiga no hay quien lo levante. Y si que Él camina con nosotros es Dios, que cuando caigamos, Él nos levantará. Amén. Y como dice, el justo caerá 7 veces, pero será levantado. Amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos, en esta mañana, y vamos a levantarnos, vamos a orar para despedirnos y que sea el Espíritu Santo ministrando sus vidas. Que si no hemos estado caminando con Dios, el enemigo tal vez nos quiere rayar y nos quiere en un momento dado incriminar o hacernos sentir mal. ¿Sabe qué? Dígale usted al Señor esta mañana: Señor, yo quiero caminar de la manera que caminó Enoc. Y la manera que caminó Enoc no fue una manera en la cual solamente fue a ratos, sino que se mantuvo contigo. Ayúdanos a mantenernos. Yo le digo en esta mañana, yo quiero que el Señor me mantenga en sus caminos. Y no quiere decir cuánto yo haga o cuánto yo crea hacer las cosas para Dios, sino cuánto Dios quiere que yo haga de acuerdo a su voluntad. Y muchas veces Dios me va a detener a hacer cosas. Yo tengo, aunque yo no quiera detenerme, Dios me va a decir: estate quieto porque yo tengo que hacer esto. Muchas veces en nuestras familias, padres, nosotros sí podemos ponerles un estate quieto a nuestros hijos, pero llega una etapa de sus vidas en que ellos van a tener que saber cuál es el producto o las consecuencias de sus actos, y el Señor va a comenzar a tratar con ellos. Y ese rato que el Señor comienza a tratar con ellos, hazte a un lado, porque si no, Él te va a llevar con Él. Te va a decir: esto estás impidiendo. Y no es que te va a llevar a la presencia, sino que va a hacer que tú seas un poco de tropiezo y tal vez vas a estar afectado. Entonces es el tiempo en que tú descansas en el Señor y que le permitas hacer las cosas. Así que levante sus manos en esta mañana y dígale: Señor, yo le pido que repitamos. Es muy importante, porque cuando nosotros en ambiente espiritual hablamos, estamos clamando, estamos creyendo. Señor, venimos de esta mañana y te damos gracias. Pero Señor, queremos caminar no de la manera como nosotros creemos o queremos, sino de la manera que tú quieres que caminemos. Ayúdanos, Señor, a ser personas que andemos con esa nube, con ese fuego, que paremos donde tú quieras que nosotros paremos. Y Señor, y que nos movamos, ya no ni para atrás, ni siquiera que andemos en círculo, sino que siempre andemos en tu crecimiento, en tu estatura, en tus cosas, Señor, en tus caminos. Toca nuestras vidas, Señor. Ayúdanos
Ayuda a nuestro corazón a rendirse completamente, a depender de ti y a aceptar tu voluntad, que siempre es la mejor, porque siempre veremos tu propósito en nuestras vidas. Declaramos y aceptamos que un día, que un tiempo hemos vivido sin Dios, hemos creído estar viviendo contigo, pero no lo hemos hecho. Pero hoy en adelante tomamos la decisión de rendir nuestro corazón y que venga tu Santo Espíritu, que venga tu palabra y que podamos andar de la manera que tú quieres en tus caminos, Señor. Gracias, Señor, te damos. Señor, levanta a mi familia, levanta a esta nación, y que es un tiempo apremiante para este pueblo, para este país, en el cual vamos a ver tu propósito, tu voluntad y tu presencia en nuestras vidas, Señor. Ecuador va a ser un pueblo que proclame tu bondad, que proclame tu verdad, que proclame tu justicia en cada uno de los estamentos de la sociedad. Vas a levantar, nos vas a levantar y nos vas a poner como esa luz, como esa sal, para poder predicar y compartir tu palabra y tu amor, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, porque andar contigo representa salud, felicidad y santidad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Aleluya.